tal amigos de Educarte Fiscal? Un gusto volver a estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues tenemos unos invitados especiales el día de hoy. Y bueno, con mi compañero Alejandro, que es un gusto volver a estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Alex? Gracias, Jessy. Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar nuevamente aquí en la mesa. Y por supuesto mandando un saludo a nuestro compañero Luis, el cual no puede estar el día de hoy aquí con nosotros por motivos laborales, pero muy ansioso y gustoso de compartir con nuestros invitados. Y bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, pues aquí tenemos nuevamente a nuestros invitados, que la sesión pasada pues los comprometimos para que estuvieran aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, el día de hoy aquí tenemos al doctor Noé y al licenciado Gamaliel. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, por platicar de estos temas que, como lo comentábamos fuera del aire con Alejandro, nos dicen código fiscal y nos pasamos una hora platicando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimados amigos. Como bien señala Noé, nosotros nos apasiona el tema fiscal, nos apasionan los temas, el que vamos a platicar hoy también nos apasiona mucho, entonces ojalá que sea, sobre todo para su audiencia, que sea útil y que puedan aprender muchas cosas el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, creo que es un tema que ahorita a todos en general pues nos interesa. La verdad es que el tema de lo que es la restricción de sellos en todos lados se está escuchando. No sé si tengan algún comentario al respecto, Alex, licenciado Gamaliel, Noé. Primero los invitados, por favor. Pues mira, yo creo que es una facultad que la autoridad encontró de recaudar de manera muy rápida. ¿Por qué? Recordemos ahí que tenemos las facultades de comprobación establecidas en el 42 del Código y son facultades que llevan mucho tiempo de preparación. Recordemos que por lo menos visita domiciliaria, revisión de gabinete 12 meses, claro. Después puedes presentar acuerdo conclusivo, después te vas al recurso, juicio, amparo, y ya te llevaste 6 años y la autoridad no ha tenido un solo peso en su bolsa. En el tema de la restricción, en el primer día que te cancelan sellos, una semana después seguramente ya ha recaudado la autoridad. Entonces me parece que es un mecanismo que la autoridad advirtió, derivado de la reforma de 2014, que era muy bueno para recaudar, aunque su finalidad se supone que no es recaudatoria. Sí, estimados, fíjense que creo que al día de hoy está habiendo, así lo voy a decir, una ola de restricción de sellos digitales, porque muchas empresas, y ahora sí ya no las más grandes, sino empresas pequeñas, chicas, a lo mejor con un volumen de operación que no es tan grande, pues llega una restricción de sellos digitales, y las más comunes y la que se presentan todos los días es a veces el tema de las retenciones. Oye, pues por operatividad estaba corto de fondos, hay ahí unas diferencias en retenciones y esa es la causal principal. Y como bien señala Noé, a veces les bajan el switch, la empresa no puede emitir CFDIs y por supuesto que es un tema que le dan prioridad y se regulariza rápido. Entonces yo creo que la autoridad lo ve ya como un procedimiento de, necesito que este contribuyente se ponga al corriente lo más rápido posible, pues bájale los sellos digitales. Fíjate, es un gusto contar con su presencia, por supuesto, porque nos dan luz en temas que cobran relevancia y sobre todo en este sentido. Si recordamos el 17 del Código que nos dice que se considerará empresa las personas físicas y las personas morales. Cuando el licenciado Gamaliel hace referencia a las empresas chiquitas, recordemos que también están consideradas las personas físicas. ¿Cuál persona física? Pues aquella persona que pone una panadería, aquella persona que tiene un taller mecánico, aquella persona que tiene una papelería, etc., etc. Y cuando hablamos de certificado de sello digital, hablamos precisamente de un elemento esencial, indispensable para la obtención de los ingresos. ¿A qué me refiero? A la emisión del CFDI tipo I, que en este caso estamos hablando de, entre otros, el CFDI de ingresos, conocido comúnmente como factura. Luego entonces, aquellos que tenemos una carrera un poquito más larga, y yo creo que no aplica para los presentes porque yo creo que yo soy el más veterano, pero recordemos que antes del CFDI existía el CFD, y antes del CFD existían las facturas en los impresores fiscales autorizados, de tal suerte que no tenía la capacidad tecnológica que ahora tiene.
Es decir, para emitir facturas anteriormente, hace unas 3 décadas, teníamos que acudir con un impresor fiscal autorizado para que nos imprimiese nuestras facturas. El día de hoy no. Nosotros mismos autogestionamos la emisión de esas facturas, pero debemos de tener sí o sí, bueno, salvo algunas excepciones especificadas en las reglas de carácter general, la mayoría de los contribuyentes necesitan certificado de sello digital. Luego entonces, si para yo vender y realizar la operación de mi empresa, de mi ente económico, de alguna manera me restringen temporalmente los 6 certificados de sello digital, ahora sí que me ahorcan, óigame, me ahorcó, ¿no? O sea, me cortan el flujo de efectivo para yo poder seguir operando. Entonces, claro, bien lo dijo el doctor antes, Noé, perdón, ya te iba a decir Samuel, Noé, que nos dice, la autoridad ha encontrado una actividad económica para coaccionar a los contribuyentes a cubrir con sus obligaciones fiscales. ¿Y cuáles son estas? Las facultades de gestión. Bien lo mencionó, no estamos hablando de facultades de comprobación, estamos hablando de facultades de gestión. Entonces, vean cómo se convierte algo importante, porque a veces cuando el propio contribuyente no tiene los recursos para contribuir con el 31 fracción cuarta de la Constitución, con el gasto público, y la autoridad llega y te dice, ¿no me pagaste, chaparrito? Pues Olga, te ahorco y ahora me pagas. Oye, ¿cómo te voy a pagar si de entrada me estás cortando el flujo de efectivo, impidiéndome emitir los CFDIs? Sí, aquí por ejemplo, lo que acaba de mencionar el maestro Alejandro, ¿no? La cuestión de las facultades de gestión, que ahora pues todo mundo recibe una vigilancia profunda al buzón tributario, donde te dice la autoridad, tienes diferencias, no coinciden tus CFDIs con lo que tienes en tus pagos provisionales, o tienes diferencias en tu declaración anual con lo que emitiste en tus CFDIs, no coinciden los ingresos. Entonces es ahí donde por esas diferencias la autoridad también te puede restringir los sellos, ¿no? Incluso pues por otras causales también, el no encontrarte como pues un contribuyente localizado. Entonces, no localizado. Como no localizado. Entonces todos esos elementos son los que a la autoridad le van a servir para pues poderte restringir un sello, y que bueno, eso lo establece el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. No sé si tengan algún comentario. Permíteme, antes de darle la palabra a nuestros invitados, porque evidentemente ellos son especialistas en materia de defensa, pero había mencionado precisamente, oye, yo tengo que defenderme cuando yo ya omití realizar alguna obligación o pagar alguna contribución. El 17H bis, como ya lo mencionó la doctora Jessie, nos indica cuáles son las causales para que precisamente la autoridad diga y nos diga, matanga la changa, te restringo tus certificados de sello digital. Uno de ellos es presentar declaración anual en tiempo y forma. Personas físicas, último día del mes de abril; personas morales, último día del mes de marzo. Si yo no presento esa declaración en tiempo, entonces es susceptible que la autoridad fiscal llegue y me restrinja temporalmente los certificados de sello digital. Aguas. ¿Por qué lo menciono? Porque evidentemente muchos contribuyentes a veces no tienen el cuidado, el tacto de decir, oye, ya presenté mi declaración anual, o me sigo esperando, ¿no? Sí, no, y recordemos que para poder presentar la declaración anual, si no tienes realizado tus pagos provisionales, obviamente no vas a poder presentarla, y los tiempos que ahora la dichosa plataforma es que presentas un pago provisional y hay que esperar a que se actualice el mes siguiente para que te jale esos ingresos y poder presentar tu declaración en tiempo, ¿no, Alex? Seguramente así lo es. Invitados, ¿quién quiere comentar algo al respecto de la restricción? Pues mira, a mí me gustaría comentar justamente para tu público, que sé que muchos son alumnos, sé que muchos son personas que apenas están interesándose en la materia contable, en la materia fiscal, muchos ya en defensa fiscal. ¿Cuál es la relevancia de este problema con los certificados de sellos digitales? Y es abonando un poquito tu comentario, estimado Alejandro. ¿Qué es lo que sucede? Como bien señalamos, cuando el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos en que se puede restringir un certificado de sello digital, y este certificado es indispensable para que la empresa pueda facturar. Y voy a poner un ejemplo de lo que nos sucedió apenas en la oficina. Llega un contribuyente y nos dice, ¿sabes qué? Me restringieron los certificados de sellos digitales y tengo un problema. ¿Por qué?
Pues porque el cliente ya me quiere pagar, o sea, lo que a veces uno ruega, ¿no? Sí. El cliente ya me quiere pagar y yo no puedo emitirle el CFDI y evidentemente no me va a pagar hasta que no le emite el CFDI, hasta que no le emita la factura. Entonces ya me está urgiendo yo recibir recursos, porque eso es lo que paraliza, como bien señalabas, Ale, te paraliza la operación porque no puedes recibir recursos, no tienes flujo, necesitas estar sacando dinero. Es algo sumamente gravoso y sumamente peligroso, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. ¿Y cuál es, digamos, lo malévolo del 17H bis? Que hay un número enorme de causales que te pueden dar pie a que se te restrinja. Ya no voy a hablar ahorita sobre las causales, se lo voy a dejar a mi estimado amigo Noé, pero es justamente ese es el problema. ¿Por qué suena tanto? Porque paraliza. Alguien que tiene los certificados sellos digitales restringidos, se paraliza la operación y hay que darle celeridad a su resolución. Correcto. Mira, yo retomo un poquito lo que platicamos la semana pasada respecto de para qué funcionaba el amparo. Lo que decía, funciona para lo que funciona y no funciona para lo que no funciona. ¿Qué sucede? ¿A qué voy con este comentario? Seguramente les ha pasado que un contribuyente llegue y nos dice, me acaban de restringir sellos digitales, vamos a ampararnos, ¿no? Sí se puede, nada más calma, ¿no? Necesitas desahogar los procedimientos, porque si bien es cierto, hay jurisprudencias que hablan que la procedencia del amparo resulta adecuada, eso era cuando el 17H era la restricción definitiva y no había un procedimiento de desahogo. No nos vayamos a confundir cuando busquemos jurisprudencia y decir, sí procede la suspensión y el amparo. Sí, nada más fíjate cuándo fue esas determinaciones. Ahorita no. ¿Por qué? Porque una vez que a mí me notifican la restricción temporal de sellos digitales, empieza para mí un calvario de 40 días en los cuales yo me tengo que acercar con los contribuyentes, con el contador, con el abogado, para ver qué presento. Y lo que ha dicho la Corte y lo que las autoridades dicen es, no te preocupes. Una vez que tú me contestes la primera ocasión, durante esos primeros 40 días, yo te levanto el certificado de sello digital. Y aquí hay dos cuestiones. Uno, que luego cuando yo contesto, la autoridad toma la atribución, porque no está establecida en ley, que dice, no, te tengo por no presentado porque no contestaste lo que yo te pedí. Oye, pero eso no viene en la ley. No me importa. Pero te doy otros 40 días o te dejo abierto el plazo hasta que contestes lo que consideres. Entonces, insisto, y aun cuando conteste bien, luego el levantamiento que señala la ley dice 24 horas. Que se entiende que está bien, ¿no? 24 horas está bien. Pero hay ocasiones que eso no sucede y se tardan 3, 4, 5 días y uno tiene que andar ahí tocando puertas con Prodecon para que motive a la autoridad a levantar esos sellos digitales. Entonces, sí, de repente cuando uno ve la promesa de la ley, se escucha muy padre, pero luego no necesariamente se cumple. Fíjate que es muy importante. La verdad es que se me hace muy interesante cuando tenemos una profesión diferente. Nuestros invitados evidentemente tienen una perspectiva diferente, lo comentábamos fuera del aire, y siempre nos enriquece a nosotros, al menos de forma personal, y seguramente también a mis alumnos que son contadores, precisamente porque tenemos una perspectiva diferente. Lo mencionaba en un principio, los contadores somos la primera línea de defensa del contribuyente. Oye, presenta tu declaración anual, previendo que no te restrinjan los sellos digitales. Cambiaste de domicilio, elabora la modificación necesaria ante el RFC para que le notifiques al SAT que has cambiado de domicilio. Porque, ¿qué creen? Si no actualizas tu información fiscal, es motivo para la restricción temporal. Aparte de que si tienes un saldo a favor en materia de ISR, pues ¿qué va a suceder? Que no te lo van a devolver y ya ni siquiera llegamos al ISR. Si la autoridad lo que pretende en primera instancia es, oye, págame si no te restrinjo y me cortas el flujo de agua, y entonces pues estoy peor, ¿no?, que como estaba antes. Entonces, bueno, esto siempre es interesante, y para no variarle, se me va, yo veo monte y me arranco. Vamos a un pequeño espacio publicitario y regresamos con nuestros invitados, por favor. Mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarlos a un curso que hemos preparado para desahogar y preparar, valga la redundancia,
el cierre del ejercicio de personas morales del título 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ya estamos en víspera de concluir el ejercicio y obviamente es pertinente también tomar las previsiones para poder llevar a cabo un buen cierre del ejercicio fiscal. Este curso, que lo hemos preparado en varias sesiones, las primeras 3 sesiones estarán predominantemente diseñadas en un tema teórico para conocer aspectos técnicos normativos de la Ley de Impuesto a la Renta aplicables a la determinación de ingresos acumulables, momentos de acumulación, qué ingresos no se consideran acumulables para efectos de impuesto a la renta. Observaremos, por supuesto, las deducciones que puede realizar una persona moral, los requisitos de estas deducciones, cuáles son aquellas erogaciones no deducibles para efectos de ISR, mecánica de cálculo para presentar pagos provisionales, momento de acumulación, determinación de coeficiente de utilidad, aplicación de pagos provisionales, disminución de la PTU efectivamente pagada y sus requisitos. Y una vez concluido esto, por supuesto, veremos la mecánica de determinación del resultado fiscal y aquellos acreditamientos que permite la Ley de Impuesto a la Renta para las personas morales. Ya concluido este tema técnico normativo, llevaremos a cabo un caso práctico integral en donde partiremos desde la determinación de pagos provisionales para efectos de impuesto a la renta, aplicación de coeficiente de utilidad, disminución de pérdidas fiscales, determinación del impuesto sobre la renta anual, obviamente deducción de inversiones, determinación del ajuste anual por inflación. Culminamos con este caso práctico y entonces estaremos enfocados al llenado a detalle del formato de la declaración anual que tienen que presentar las personas morales. Como verán, es un curso muy integral en donde viene lo teórico, viene lo práctico y también el llenado de la declaración anual. Ojalá y nos puedan acompañar, los esperamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestros invitados del día de hoy. Hablamos de lo que son la restricción de sellos. Y bueno, yo tengo una pregunta, licenciado Noé. Aquí, por ejemplo, de repente me han llegado contribuyentes que me dicen, oye, es que ya me restringieron los sellos y verificamos el buzón tributario. En el buzón tributario, pues la autoridad a lo mejor determina algunas diferencias o de repente al cliente se le pasó a pagar algún impuesto y la autoridad te restringe. Si en este caso el contribuyente me dice, oiga, tengo para pagar estos impuestos porque no alcanzó a cubrir todo, ¿ahí qué pasaría dentro del lapso de los 40 días? Correcto. Doctor. Sí, mira, es bien interesante esto porque es la preocupación de muchos contribuyentes. Oye, ya me llegó, y ahora sí, ¿no? Como en el restaurante, ya me hicieron el cuento, ¿no? Y ya quise entrar a la fiesta, pero ya no me alcanza. Entonces, ¿qué uno hace? Oye, pues verifica y dice, oye, hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no. ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica? En la práctica nos hemos encontrado que la autoridad, como lo dijimos al inicio, lo ve como una actividad recaudatoria. Ellos quieren recibir algo de dinero. Si nosotros creemos que somos los más santos y le contestamos a la autoridad diciendo, no, yo estoy bien, todo cuadra, todo checa, no me van a aceptar ni el escrito ni me van a levantar los sellos. En la práctica lo que hemos identificado como una estrategia, y con la salvedad que señala el código de que el criterio de la autoridad puede ser distinta para que no me meta una multa el SAT. Tocamos madera. ¿Qué señala? Lo que yo les digo es, corríjanse en 1 o 2 o 3 importes, los más pequeños que tengan, los de 1,000 pesos, 500 pesos, 3,000 pesos, porque con eso uno presenta el escrito y la autoridad no va a poder negar esa corrección que yo estoy haciendo, ni el pago, lo tiene que recibir y en esa recepción acepta el escrito y levanta los sellos digitales. Esa es una buena, ojo. Eso me va a durar 40 días. Claro. Eso es exacto. Que no se entienda, perdón que te interrumpa, pero que no se entienda lo que está diciendo el doctor Noé. O sea, él está diciendo, tienes chance, así como un salvavidas, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Para que no te trabe tu operación. Y para que te lo levanten inmediatamente. Exactamente. Entonces, no estamos diciendo, ni estamos descubriendo el hilo negro. Oye, tienes que pagar 500,000 pesos. Ay, con 10,000 armas. No. O sea, estamos hablando de una estrategia
que precisamente está proponiendo el doctor Noé, precisamente en el sentido de que, oye, lo que me interesa es que me levanten la restricción temporal, porque si no, me paran la operación. Correcto. Y ahora sí, vamos a analizar, vamos a estudiar Con calma. cuáles son esos elementos que la autoridad me está requiriendo. A ver, diferencia en ingresos de CFDI, pues vamos a revisar. O sea, a veces, tal vez hasta por omisión, no es porque el contribuyente sea de verdad un cuatrero, como Claro. que sí los hay, pero digamos que no es el caso, pero realmente a lo mejor es un error de una cancelación de un CFDI que no fue Claro. registrado, y dices, bueno, pues este sí, no, yo lo cancelé, pero no está cancelado en la base de datos del SAT. Correcto. Siempre, evidentemente con la salvedad de que no podemos cancelar CFDIs de ejercicios anteriores, ¿no? Entonces habrá que revisar, y si necesitamos bueno, pues ya vete curando de espanto, porque por ahí va a haber un 10% de multa del valor del CFDI que te la van a aplicar. Entonces, creo que es muy interesante lo que están comentando. Fíjate, ahí abonando un poquito a lo que comenta el doctor Noé, y creo que es importante que lo tenga presente la audiencia. Como bien señala, en nuestra práctica hemos detectado que justamente cumpliendo, aunque sea de manera parcial, y dando algún pago el menor, como dice Noé, la autoridad dice, pues tiene una actitud de regularizarse y vamos a levantarles el switch o activarles nuevamente los sellos digitales para que puedan facturar, y pues también a mí me siga cayendo autoridad fiscal. Pero ¿por qué quiero hacer hincapié en eso? La ley dice en el 17H bis que con la primera presentación de el primer escrito, en automático al día siguiente se van a rehabilitar los sellos digitales. Eso, de alguna manera, por otras profesionistas o las personas a lo mejor de la empresa dicen, y nos ha pasado, por eso lo quiero comentar, pues meto una hoja en blanco, porque ahí dice la ley que lo que yo quiera, meto hoja en blanco, meto un oficio, y ahí dice la ley que al día siguiente me van a activar sellos digitales, sin pago, sin aclaración, nada más digo que fue un escrito, que sí ya recibí el oficio y que estoy analizando la situación. Ajá. Para ver si esas retenciones que tú me señalas a autoridad son procedentes. Y entonces, conforme a lo que dice la ley, se confían y dicen, pues ya mañana va a estar habilitados los sellos. No, lo que la autoridad señala en esos casos, ¿sabes qué? Ya vi que me metiste un escrito, pero no me diste nada. Entonces, ¿sabes qué? Dejo que vuelvas a exhibir información, pero ojo, ni te levanto sellos y el plazo de 40 días sigues corriendo. Y aquí es importante tener algo presente. Si a los 40 días yo no aclaré o yo no regularicé absolutamente nada con la autoridad fiscal, al día 41 ya no solo me restringen, sino me cancelan los sellos digitales. Y eso es todavía un problema mayor, porque hay que volverlos a pedir y es más tiempo. Entonces quise abonar porque creo que es un tema importante. No es meter un escrito sí porque sí, como bien señala el doctor, hay que implementarlo o hay que presentarlo de forma correcta, y si no se tiene el recurso suficiente para regularizarse por completo, bueno, vamos viendo en este procedimiento qué regularizamos primero y qué regularizamos después. Entonces, por ejemplo, en ese plazo de los 40 días, como lo acaba de mencionar el doctor y usted, licenciado, en la parte de, pago a lo mejor los 3 o los 2 que tengan menor cantidad, presento mi escrito, la autoridad me va a reactivar nuevamente los sellos para poder facturar y seguir operando, pero dentro de ese lapso de los 40 días, si el contribuyente tiene mayores diferencias, pues tendría que subsanar esas partes, porque de lo contrario volverían a restringirle los sellos, ¿no? ¿O cómo sería esta parte? Sí, recordemos que este es un procedimiento seguido de oficio. La autoridad es la que tiene la intención de restringirme de forma definitiva. Manda el oficio, yo le contesto, a esa contestación le va a recaer un oficio, va a decir, te lo tengo por recibido y demás, sin embargo me hace falta información o no respondiste todas las causales. Dame más información para que yo pueda permitirte el uso del certificado de sello digital al final de estos 40 días. Entonces, al menos hay registrados en la ley dos tandas de información. La primera que yo doy al inicio, me hacen requerimiento y puede haber un segundo requerimiento de información. Y ya, son todos los que puede haber durante el procedimiento del 17H bis. Yo quisiera comentar lo siguiente. La verdad es que es muy interesante este tipo de pláticas. Retomo la idea que dije en un principio. Último párrafo del 17 del código. Se consideran empresas las personas físicas y las personas morales. Lo cual quiere decir que ambos contribuyentes
son pasivos y están obligados, o bueno, se encuentran en términos de ley a tramitar un certificado de sello digital. ¿Qué diferencia hay entre suspensión temporal? Evidentemente que durante un lapso de tiempo esa suspensión puede, en efecto contrario, ser, suspenderse la suspensión, por así decirlo. Pero ¿qué sucede cuando no se solventan los requerimientos, cuando no se solventa la información o los pagos que la autoridad está requiriendo? Entonces esa suspensión temporal se convierte en definitiva. Cuando es para persona moral, ¿qué sucede cuando una empresa? Recuerdo mucho un profesor en el doctorado que decía, hay contribuyentes que verdaderamente son cuatreros, personas físicas y personas morales, o sea, no pagan pero ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con aquellas empresas que realmente son empresas factureras? ¿Realmente les interesa que les levanten la restricción temporal? No, hombre, lo que van a hacer es que van a constituir una nueva empresa y vámonos. Hay ciertas restricciones, por ejemplo, en los cambios de la propuesta del Código Fiscal de la Federación, que precisamente la autoridad ya no te va a restringir, no los sellos, sino que te va a decir, vengo a registrar una nueva persona moral. Ah, ok, ¿sabes qué? Tu socio A, B o C trae broncas de 69B o tiene algo por ahí que no me gusta, entonces no te doy el RFC. Pero ¿a qué es el punto al que quiero llegar después de todo este rollo? Precisamente que cuando somos personas físicas, no somos personas morales. O sea, no puedo decir yo como persona física, oye, me restringieron los certificados de sello digital y así lo dejé y se volvió permanente. Ah, no importa, me cambio de vida como si fuera un videojuego. Eso no existe, como sí lo existe con las personas morales. O sea, los que verdaderamente quieren defraudar al fisco, pues evidentemente constituyen una y otra y encontrarán los medios para seguirlo haciendo. Pero tratándose de personas físicas, y hago esta puntualización, porque son las personas físicas las que tienen un recurso económico limitado, en el sentido de que no tienen para pagar, a veces ni el contador, no tienen para pagar un abogado fiscalista, entonces tienen, ya lo había mencionado en algunos programas anteriores, que el acceso a la justicia es un poco más limitado. Entonces, ¿a qué voy? Debemos de ser precavidos porque el mecánico, el hojalatero, el plomero, la miscelánea de la esquina, aquellos pequeños negocios que realmente requieren tener su negociación sí o sí de forma correcta para que no les restrinjan y a su vez tengan que hacer un desembolso mayor, creo que es importante tomar en cuenta lo que nuestros invitados el día de hoy comparten con nosotros, con ustedes también, para que precisamente seamos un poco previsores en ese sentido, ¿no? Evidentemente, los licenciados en Derecho son los que tienen un conocimiento mucho más apegado a las disposiciones legales. Los contadores es la profesión que en segundo término también conoce de leyes. Sin embargo, cuando se hace esa mancuerna, pues es donde se conforma el compliance, ¿no? Claro. Del que tanto hablan las empresas. Oye, a ver, no quiero que me llegue por Secretaría del Trabajo, no quiero que me llegue la infamia BIT, no quiero que me llegue el SAT, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que armar una estructura que precisamente prevea ¿cómo decirlo? Un blindaje para los entes económicos, ¿no? ¿No coinciden conmigo? Sí, mira, yo creo que en esta etapa de tanta regulación y demás, si tiene la posibilidad de tener un equipo jurídico contable, que ellos se encarguen de eso. Tú dedícate a tu chamba, a tu negocio, y que ellos se peleen con eso. Si no lo tienes, y retomo lo que comentaba un profesor cuando daba clases de licenciatura, él lo decía con el shampoo, cuando fuéramos al baño, dice, pues no te pongas a leer el shampoo, ahora quita el celular, ya no te pongas a leer el celular, deja una ley de amparo, o deja el código fiscal, o imprímelo y dentro de los 5, 10, entonces léete las causales. Cuando tengas un problema, cuando tengas un problema, ya vas con un tema puntual. Porque seguramente el hojalatero, el carpintero, no va a saber qué es una retención, no va a saber qué es un CFDI, pero al menos cuando ya le llegue, tenga un conocimiento, si tú quieres, muy peregrino, como decimos, sí, pero que conozca al menos cuál es su situación. Y lo único que yo sí puedo decir es, comentario del doctor López Villa, antes de cualquier cosa, antes de que salgan a cualquier lugar, revisen su buzón tributario. No vaya a ser que... No vaya a ser la de... Sí, si le roban el celular,
antes de dártelo, déjame revisar el buzón tributario, ahora sí, llévatelo, porque es muy importante. Recordemos que es la vía de comunicación más importante hoy en día, que ha dejado de ser el domicilio fiscal. El buzón tributario debe ser fundamental y debemos revisarlo todos los días, así como el diario oficial de la Federación. Un saludo al doctor López Villa, por cierto. Le revolé ahí varios chistes. Varios chistes. Últimos comentarios, licenciado. Pues mira, yo creo que voy a dar mis últimos comentarios con relación a la vez pasada que nos invitaron. Nuevamente un gusto estar por aquí. Y va relacionado con lo que decías, estimado Alejandro. Si tienen un equipo jurídico, fiscal, contable, a ellos déjenle todas estas cuestiones para que ustedes se dediquen a hacer su negocio. Que sea bueno, evidentemente, que los asesoren bien y que ellos puedan hacerse cargo y sobre todo les digan cuál es la mayor o la mejor manera de llevar a cabo las operaciones de su empresa para que esté todo debidamente relacionado con un programa de compliance, con un programa de gestión de riesgos. ¿Para qué? Para evitarse cualquier problema de estos que ya teniendo el problema es complicado resolverlo. Claro que se puede resolver y entonces el equipo jurídico, técnico, fiscal está para eso. Para que si llega un problema, se resuelve rápido o evitemos llegar al mismo, ¿no? Entonces creo que es una cultura de legalidad y de invitar al contribuyente. ¿Es necesario tener equipo? Sí, sí es necesario. ¿Para qué? También para que al contribuyente se dedique a lo que hace, a sus negocios. Ayer llegó también una empresa a decirnos esto, tenemos un problema fiscal, nos hacemos cargo, usted dedíquese a lo que se dedica. Ese sería mi último comentario, Alejandro. Pues un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. La verdad es que, sí, digo, siempre lo termino diciendo, nos gusta, lo disfrutamos, nos apasiona el chisme fiscal, así que pues un gusto contar con su presencia. Esperemos que nos sigan acompañando y por supuesto la invitación abierta para nuestros invitados de lujo el día de hoy. Y bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Para mí también ha sido un gusto pues tener a estos invitados aquí con nosotros, donde pues como nos comentaba el maestro Alejandro, pues evidentemente nos amplían el panorama para ver la cuestión jurídica. Y bueno, creo que es importante que tomen en cuenta cada uno de los puntos que se mencionaron en esta mesa, y eso pues nos va a dar de alguna manera luz para poder subsanar o poder enfrentar cualquier situación que tengamos ante la autoridad fiscal. Y bueno, por mi parte es todo. Yo soy la maestra Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima.